Primero que nada, quiero agradecerles la invitación, doctora Frida Medina, doctor Edgar Márquez, felicitar al doctor Ruiz Martínez por su cumpleaños, el honor que tenemos de la presencia del doctor Jorge Aviña, que es un ejemplo para todos nosotros los magdalenos, y pues felicidades, doctor Rivero, por excelente plática, tan rápida, tan resumida, excelente. A todos la comunidad, a todos los hermanos magdalenos, un saludo. Me toca platicar el día de hoy de las controversias de revisión de rodilla. Eh, Esto pues es un tema muy largo, realmente trataré de ir hablando de las controversias, tratar de englobar lo más que se pueda. Y pues mencionan que el día de hoy estamos operando más revisiones. Esto es porque nos encontramos con pacientes más jóvenes que se les pone la prótesis a temprana edad. Mucha gente tiene mayores expectativas de la prótesis. Hay gente que no está a lo mejor adiestrada o capacitada en la artroplastía total de rodilla primaria y las están colocando. Encontramos pacientes con actividad deportiva más severa, actividades ocupacionales, pacientes que trabajan más rudo. Entonces, actualmente nosotros en el hospital y en la medicina privada nos hemos dado cuenta que tenemos ya operando más rodillas que caderas. Anteriormente se operaban más caderas y ahora se operan más rodillas. En el hospital nosotros estamos operando y se ha ido incrementando la rodilla. Del 2016 operamos 1,211, ahora estamos operando en 2019 1,623. Se ha ido incrementando, siempre hay mayor cirugía de rodilla que cirugía de cadera, y precisamente por ser un hospital de concentración nos llegan pacientes con aflojamientos de muchas partes de la República Mexicana. Incluso hemos operado pacientes que con esta pandemia son pacientes que no tienen derecho a biencia, pero nos topamos con algunas alteraciones, algunos defectos en la cirugía que le realizaron, como ya lo mencionó el ponente que me antecedió. Y bueno, una de las controversias que nosotros tenemos actualmente es en la pandemia. ¿Cuándo se debe operar o cuándo no operar al paciente? Nosotros hemos visto que en la medicina privada se tiene que reactivar nuevamente la economía y hay muchos pacientes que solicitan la cirugía. Nosotros tenemos que pensar en qué grupo encontramos el escenario. Nosotros como ortopedistas tenemos que nos encontramos en el escenario 4, son las cirugías selectivas. Estamos haciendo las artroplastías, no son de urgencia, no son cirugías que ameriten urgencia, pero realmente se postergó mucho tiempo la cirugía. En la cuestión que nosotros manejamos se le considera el escenario 4 porque son cirugías que llegan a durar más de 2 horas, puede ser de 1 hora, 2 horas. La estancia posquirúrgica llega a ser mayor de 2 días, la pérdida sanguínea se llega a ver mayor de 500 cc, y bueno, se requiere el personal incluso a veces hasta 3 personas. Entonces eso nos ubica en la tabla como el grupo 4. Pero en la institución, pues nos hemos basado para evitar contagios, porque somos un hospital no COVID, y que afortunadamente en el Hospital de Ortopedia y en el Servicio de Reemplazos Articulares solamente tenemos un caso que se presentó, pero que finalmente el caso no se contagió en el hospital. Y se ha hecho una serie de cuestionarios, junto con la doctora Frida Medina, nos ha permitido tener ciertas libertades de poder restringir el ingreso de algunos pacientes basados, obviamente, en la literatura internacional, como es este artículo. Nos hemos basado también en ciertos filtros que se presentan en el hospital para evitar que los pacientes ingresen con alguna enfermedad y que sean candidatos a cirugía. Tenemos la radiografía, el ATAC, que es lo que nos vamos a tener que acostumbrar nosotros, las pruebas de PCR para poder operar o no a un paciente. Entonces, esto va a determinar que al paciente en esta pandemia se le pueda realizar una artroplastía de revisión o no hacerla. Tenemos que saber que la modificación de los equipos de protección son muy importantes y que tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad. En la controversia en la medicina privada mencionaba hace un momento que la cuestión de reactivar la economía y la solicitud del paciente por dolor, porque algunas artroplastías de revisión son por una infección periprotésica, también requieren que en ocasiones el paciente se tenga que operar. Pues tenemos que aplicar todo esto y tener cuidado para que nosotros no seamos contaminados ni el paciente sea contagiado por el SARS-CoV-2. Eso es lo que estamos haciendo básicamente. Tenemos que filtrar adecuadamente, hacer las pruebas que sean pertinentes en los pacientes y basados en una serie de artículos de otros países que finalmente ellos tuvieron antes que nosotros este problema pandémico y que nos han dejado mucha enseñanza, pero que nosotros también estamos haciendo actualmente un plan de mejora para que en el hospital no haya ningún problema. Entonces estamos ingresando pacientes
menores de 65 años cuando no es una urgencia operarlos, pero sí estamos operando a esos pacientes, basados también en el artículo de Singapur, que básicamente dice que la preferencia de operar son pacientes menores de 23 horas de estancia, como las artroscopías, las cirugías de tejidos blandos, cuando extraes un implante, y que los que no debieran operarse son los de mayor de 24 horas, como es lo que nos compete en este momento, que es el reemplazo articular. Sin embargo, sí tenemos que seleccionar a las apps que contamos para evitar esa infección y para poder rehabilitar este tipo de pacientes, porque es controversial si se le tiene que dar al paciente la rehabilitación o podemos utilizar alguna de estas apps para que el paciente tenga en su domicilio la posibilidad de llevar una rehabilitación que creo que han sido muy buenas, que se implementaron en la Clínica Mayo y actualmente las estamos utilizando también en el hospital. Otra controversia que nos están presentando la profilaxis antibiótica en la artroplastía de revisión. ¿Qué profilaxis utilizar? Generalmente nosotros usábamos 3 dosis. Actualmente estamos utilizando una dosis porque la literatura mundial indica que no hay una diferencia entre usar una dosis o 3 dosis. En ocasiones usar una dosis, pues es el mismo resultado que cuando usamos las 3 dosis, cefalosporinas de primera generación en la línea de elección. Solo en aquellos pacientes que nosotros tenemos que presentan una alergia, pues a veces lo que usamos es la vancomicina y la clindamicina. Nos ha funcionado una sola dosis también de estos medicamentos combinados. No debemos modificar el esquema en artroplastía de revisión, a menos que sea una infección. Ya debemos de tener un cultivo y saber qué germen es el que está causando esta infección. Esas son las consideraciones que debemos de tener y nos basamos precisamente a esta tablita que es la cefazolina, lo que estamos utilizando, y nosotros hemos combinado con buen resultado la vancomicina con la clindamicina, pero seguimos utilizando en el hospital 1 a 3 dosis. A veces el usar 3 dosis lo único que hace es que se sienta uno más tranquilo por el uso de las 3 dosis, le deja a uno tranquilidad, pero significativamente ha sido igual el resultado. Los antibióticos en el cemento, pues hemos visto que no tienen algún cambio, que el costo-beneficio puede ser a veces mayor y a veces pueden aumentar incluso la resistencia bacteriana. Ya estuvieron hablando algunas personas sobre el biofilm y pues se menciona que la dosis que se agrega a estos cementos es insuficiente. Se reducen en ocasiones en algunos cementos, porque cada cemento tiene su característica, se reducen las propiedades mecánicas. Los antibióticos que más están utilizando en artroplastías de revisión, pues la gentamicina, la vancomicina y la tolvaramicina. Pero hemos visto que no hay una evidencia de cambios a 5 años en varios artículos. Otra controversia importante, como vamos a ir puntualizando aquí, es la isquemia. Ya hablaron algo de la isquemia. Desde 1718, posteriormente el siglo XIX que se formó la envoltura de goma por March, y en 1904 que ya se hizo un torniquete, se empezó a usar con varias contrariedades. En algunos pacientes aumentaba el dolor, en algunos pacientes se aflojaba. Nosotros creemos que está indicado insuflar el torniquete. Actualmente no hay controversia en eso. 100 a 150 milímetros de mercurio por encima de la basal, de la sistólica. Y pues también es muy importante que cada 2 horas se tenga que retirar 30 minutos la isquemia. Actualmente pues nos ha funcionado también operar sin isquemia. En el medio institucional no contamos con ácido tranexámico, que ya platicaremos un poco más de esto, pero nos hemos dado cuenta que los pacientes que operamos sin isquemia tienen menos dolor, menos riesgo embólico, mejora su movilidad y hay menos inflamación. Nosotros también hemos visto en el hospital que tenemos que seleccionar adecuadamente a los pacientes para hacerlo sin isquemia. Ya lo mencionaban, tenemos que tener anestesiólogos que estén habituados a este procedimiento quirúrgico para tener la presión arterial disminuida. En ocasiones revisamos la radiografía, vemos en los pacientes si hay alguna esclerosis, si hay una calcificación en las arterias y en las venas. Esos pacientes son buenos candidatos para hacerlo sin isquemia. Pacientes que tienen alteraciones vasculares, por angiología hay pulsos diferentes, eso nos ayuda también a hacerlo sin isquemia. Y nos ha funcionado y hemos visto que la recuperación de esos pacientes es mucho mejor. La duración del evento quirúrgico, la experiencia de cada uno de los cirujanos es muy importante, es determinante para realizar esta cirugía. Se tiene que realizar si se conoce adecuadamente, si no, mejor usar el torniquete para que no haya ningún fallo. El ácido tranexámico, en medio particular, definitivamente, si contamos con él hay que usarlo, ha sido muy bueno.
reserva de sangre en prótesis de revisión también es una controversia si se tiene que solicitar o no. Nosotros la seguimos solicitando, la reserva de sangre, para que en cualquier ocasión que se presente algún efecto adverso podamos disponer de esta sangre. Es importante tenerla a pesar de tener el ácido tranexámico. En cirugía primaria se puede prescindir de la reserva de esta sangre. Tenemos que saber que hay que tener un perfil de seguridad acerca del ácido tranexámico. Yo no lo pongo en pacientes con carcinoma, pacientes que son tratados con antiepilépticos y pacientes que tienen datos de trombosis o toman algún medicamento antitrombótico. La dosis que estamos utilizando nosotros es de 1 gramo, 30 minutos antes de la cirugía intravenosa. Lo agregamos también tópico, 50 cc en solución salina, y 1 gramo 3 horas posterior a la cirugía. Otra controversia, y algo ya platicaron ustedes, es la anestesia que se debe utilizar en una revisión de rodilla. Nosotros creemos que lo mejor, y se ha documentado, es la anestesia regional, y si podemos aunarle un bloqueo, pues nos va a dar menor tasa de infección y menor tasa de transfusión en esos pacientes. Y así lo manifiestan en el American College. La analgesia periarticular también nos ayuda mucho y recomendamos ampliamente que se utilicen estos pacientes una analgesia multimodal. ¿Qué es eso? Pues tratar al paciente previamente, 2 horas antes de la cirugía, con un neuromodulador, puede ser gabapentina, pregabalina. Ese más un analgésico, podemos usar el paracetamol de 1 gramo. Y posteriormente a la cirugía se recomienda también agregar a estos un opioide, y eso nos va a ayudar a que el paciente tenga menos dolor, una mejor recuperación y pues obviamente que el paciente va a estar en mejores condiciones. Otra controversia importante en la artroplastía de revisión es precisamente la profilaxis antitrombótica, si se debe hacer o no hacer igual que en una prótesis primaria. Nosotros contamos con 2 vertientes importantes, que es la mecánica y la farmacológica. Las medias de compresión las tenemos a nuestro alcance y sobre todo hemos visto que la movilización temprana, internar, sobre todo en las instituciones, disminuir los días de estancia, internamientos breves a nuestros pacientes, nos ha ayudado mucho a disminuir la presencia de trombos en los pacientes. Farmacológica, contamos como las heparinas de bajo peso molecular y nosotros estamos aplicando un switch que es aplicar enoxaparina o fraxiparina subcutáneo unos 2 días y posteriormente los pacientes se egresan con un inhibidor del factor A, el factor 10A, y tenemos a nuestro alcance rivaroxaban o el apixaban. El uso en medio privado de aspirina 80 miligramos vía oral cada 12 horas ha sido funcional, a pesar de que esto actúa más a nivel arterial. Se ha observado que tiene buen efecto antitrombótico y que el paciente ahorra mucho económicamente en la cuestión del uso de este medicamento con buena actividad de la aspirina. El manejo extendido en prótesis de rodilla no se recomienda, ni tampoco lo estamos recomendando en prótesis de revisión. Esto es como el manejo extendido que se maneja en cadera hasta 30 días. Se ha reportado que con 14 días, de 13 a 14 días de uso de antitrombótico es suficiente para una prótesis de revisión de rodilla y para una prótesis primaria. ¿Qué consideraciones que causan controversia también en la prótesis de revisión de rodilla tenemos? Bueno, uno es la vestimenta, muy importante. Se ha comprobado que a veces cubrirse con muchas telas, escafandras, no hace una diferencia entre las infecciones periprotésicas, adecuado lavado y usar el uniforme adecuadamente. La ropa quirúrgica que utilizamos, pues se ha recomendado la ropa desechable, siempre y cuando sea de una buena calidad. Y la ropa que estamos usando en la institución, como hay plantas de lavado y se lleva a cabo un control de calidad en la cuestión de la esterilización de la misma, nos ha funcionado adecuadamente. Otra cuestión que cae en controversia es el uso de antisépticos. Si es mejor la clorhexidina, si es mejor usar Isodine o si es mejor usar Durapred. Nosotros hemos visto que la combinación de Isodine con Durapred ha sido muy buena, siempre y cuando dándole sus espacios para que cada uno actúe, porque el Durapred, el alcohol, puede disminuir la actividad del Isodine. Entonces, a veces se puede dejar el Isodine, su tiempo de actuación, y posteriormente se puede usar el Durapred. Y esto puede reducir considerablemente alguna infección por algún germen que se encuentre en la piel. Cantidad de guantes que se usan, generalmente nosotros en la institución utilizamos 2, nos los cambiamos cuando se va a colocar la prótesis, y si es una prótesis infectada,
pues se coloca se cambian al retirar el implante y posteriormente al colocarlo, se cambian hasta 3 veces. Barreras de protección que tenemos también y que causan controversias y funcionan, consideramos que cuando se cuente con el IOVAN, ese nos puede ayudar demasiado. Es una herramienta para evitar que los gérmenes se introduzcan en nuestra prótesis. No siempre tenemos, pero es una controversia que muchos dicen que no sirve y realmente se ha demostrado en la literatura que funciona y a nosotros nos ha funcionado adecuadamente. La cuestión de controversia que también generan los abordajes en artroplastia de revisión de rodilla, en la cuestión del cuádriceps SNIP y la osteotomía de la tuberosidad anterior de la tibia, nos ha también generado espina en muchas ocasiones. Nosotros usamos más el cuádriceps SNIP, hacemos una liberación sobre todo del retináculo lateral para manipular el tendón rotuliano y reparamos. Esa es una cuestión, hay quien no repara el ángulo lateral al finalizar la artroplastia de revisión. La osteotomía de la tuberosidad anterior sí la llegamos a utilizar cuando tenemos esas rodillas muy rígidas, una fibrosis exagerada o cuando encontramos la patela baja también. Y sobre todo la usamos también para remover el cemento. Y generalmente nosotros usamos una fijación como aquí con alambre, aunque también se puede fijar con tornillo, en algunas ocasiones lo llegamos a usar, pero nuestra fijación generalmente la hacemos con alambre. Los criterios para determinar si es una infección periprotésica son los que nos basamos al consenso de Filadelfia, y que aquí en el foro hay algunos médicos que incluso han participado en las 2 ocasiones que se ha llevado a cabo. Nosotros sabemos precisamente que tenemos que buscar la bacteria que está ocasionando este problema. A veces una mala toma de los cultivos o una toma de la fístula, el exudado que se presenta, no es adecuada. Entonces, pues sabemos que hay un criterio mayor que es indiscutible, que es el trayecto fistuloso que te conecte con la prótesis y no hay que discutir. Usamos la PCR, el dímero D no lo tenemos a nuestro alcance, la BCG también lo utilizamos, el conteo de leucocitos elevados también. Llegamos a utilizar y hemos hecho trabajos de estearasa leucocitaria. La alfa-defensina no la tenemos a nuestro alcance. Y bueno, los cultivos tenemos que recomendar que se tomen de 5 a 6 cultivos. Se ha comprobado que menos no es bueno, ni tampoco más de 6 cultivos deben de tomarse. Entonces se deben de tomar de diferentes partes de la herida y de diferentes partes de la prótesis. Un criterio muy importante, bueno, pues el que el cirujano tiene cuando está operando. Es el criterio, yo creo que mayor, la experiencia. Si observamos algo como esto, donde encontramos coágulos, estaremos dando cuenta que pues, no hay infección, que la fibrina no está siendo lisada por las bacterias. Tenemos que revisar adecuadamente, realizar la maniobra de Paprika para ver el sangrado del hueso. Eso es sumamente importante. Cuestiones como esta, pues yo creo que no hay duda que es una infección periprotésica. Otra controversia que existe y que platicaban hace un momento, el manejo conservador o no. El famosísimo DAIR, que se refiere a dar un antibiótico y la retención del implante con un desbridamiento. Esto nos ha funcionado, pero efectivamente, ya se mencionó anteriormente en los comentarios, tenemos que hacerlo antes de las 4 semanas y siempre debe de cambiarse el inserto. El inserto se debe cambiar porque es el primero que se coloniza. Ese polietileno es principalmente el que debe de quitarse, no se recomienda dejarlo porque ahí es donde se inicia la formación de ese glicocáliz que puede formar nuestro biofilm y anidar una serie de bacterias en las cuales se protege para que no llegue el antibiótico a penetrar a esa zona y jamás podamos erradicarlas. Tiene mucho que ver, como ya lo mencionaron también, la bacteria que nos encontremos. Hoy tenemos bacterias sumamente resistentes, las bacterias Escape y la Escherichia coli, que también ya ha cambiado mucho, ha mutado y entonces son resistentes a los antibióticos. Eso de retirar el polietileno, yo creo que no hay controversia para nosotros, se debe de retirar siempre. Si hacerla en 1 o 2 tiempos, bueno, eso también tendrá que ver mucho con todos los criterios de infección periprotésica. Generalmente nosotros lo hemos hecho en 1 tiempo, pero la mayoría de nuestros pacientes lo realizamos en 2 tiempos. ¿Qué tipo de espaciador utilizar? ¿Estático, articulado o con antibiótico? Eso también depende de la condición de nuestro paciente y en cuánto tiempo pensamos operarlo. Nosotros llegamos a utilizar los 2, contamos en la institución y en medio privado con los 2 y podemos realizarlos. Hay unos espaciadores con antibiótico, pero que la dosis no se ha reportado que sea exactamente la adecuada para que pueda cubrir
las bacterias y que no se vuelvan a presentar ahí. Eso es el DAIR, lo que mencionábamos, el artículo del desbridamiento, la aplicación del antibiótico específico y la retención del implante. Y bueno, aquí vemos una fístula, y no hay duda, la fístula que comunica con la prótesis, no hay duda de que es una infección periprotésica. También nos basamos a la clasificación de Tsukayama para ver si es una infección temprana o es una infección tardía. Y si es una infección temprana, pues casi siempre vamos a encontrar que esos pacientes tienen los datos clínicos de una infección aguda, que es el dolor, el rubor, el calor y el aumento de volumen. Otra cuestión importante en las cuales hay controversias es el estudio de los implantes. Nosotros no hacemos sonicación de los implantes porque no contamos con ella, pero en medio privado donde se cuenta con la sonicación lo realizamos. Es importante también tomarle muestras de ser posible al implante, porque ahí encontramos precisamente la biopelícula donde podemos encontrar la bacteria que esté causando esa infección. Como ya lo mencioné anteriormente, tomar cultivos de 5 a 6. Otra controversia, si hay que rimar fémur y tibia. Nosotros rimamos fémur y tibia. Alguna controversia más que también se menciona es la sinovectomía. Nosotros sí la realizamos, porque a veces esa cápsula sinovial se inflama y ahí puede surgir una bacteria y eso genera que no podamos erradicar adecuadamente esa infección. La controversia que también existe si la clasificación de AORI funciona, nosotros sí nos basamos a ella, pero no es algo que se tenga que seguir al pie de la letra, porque a veces entramos con una clasificación AORI pensando que el implante se debe de colocar con ciertos aumentos o ciertas cuñas, y encontramos que no es así, que está peor que como lo habíamos clasificado. Entonces es algo que nos puede ayudar, orientar para lo que nos vamos a encontrar en la cirugía. El diseño y tipo del implante, pues ya también hablaron algo de eso, el diseño condilar constreñido, la evaluación de la simetría de los tejidos blandos puede hacerse por varios métodos, pero la determinación final es a menudo subjetiva. El equilibrio de los ligamentos es posible si hay una laxitud persistente. Si es más de 7 milímetros a 10 milímetros, un diseño condilar se debe de usar en esos casos. Y más si hay un valgo, que hay laxitud e insuficiencia del colateral medial, nos va a ayudar a utilizar un implante constreñido. Si a pesar de los intentos no se logra ese equilibrio, pues tenemos que usar un implante constreñido para prevenir la inestabilidad medial. Sobre todo, nosotros casi no usamos bisagra. Es raro que lleguemos a meter, sobre todo en la institución, una prótesis de bisagra con la indicación absoluta, que es la lesión del colateral medial, pero sí hemos usado alguna vez la bisagra. Los dispositivos constreñidos también están en controversia, se tienen que usar. Son aquellos que tienen los postes tibiales elevados, que son más altos, cuadrados, en comparación con los diseños posteroestabilizados estándar. Este otro diseño de tipo de implante, las rodillas en valgo pueden estar asociadas con hiperextensión. Ya decía que hay que hacer, al colocar la prótesis primaria, las pruebas en diferentes flexiones, no solo a 90 grados, lo decía el doctor anteriormente, también a 30 grados. Y pues ahí, si está mal realizado, podemos rescatarla con un dispositivo constreñido. Este es otro diseño constreñido con tornillo que nos ayuda, los tipos de prótesis de rodilla que estamos utilizando. Otra controversia que también encontramos en las prótesis de revisión es el cementado. Generalmente nosotros los cementamos en defectos óseos importantes. También los llegamos a cementar en pacientes con artritis reumatoide o con alguna enfermedad que les genere osteoporosis a esos pacientes. No cementamos cuando tenemos buen stock óseo y le llamamos híbrido cuando cementamos solamente la superficie articular y el vástago no se cementa. Cuando cementamos en la metáfisis, en ese momento podemos usar los híbridos. En los defectos óseos, ¿cuándo usar aloinjerto, metal o bloques? Nosotros sabemos que se puede utilizar actualmente con el advenimiento de bloques, de mangas y conos, una amplia gama de arsenales para poder solucionar ese problema. Y con el metal trabecular nos hemos dado cuenta que eso nos ayuda demasiado a resolver los problemas. No todo lo tenemos en la institución, en medio privado se puede contar con él, pero afortunadamente con los bloques y a veces el aloinjerto se puede solucionar cualquier problema. Otra controversia que existe es el offset, si es útil o no es útil.
Nos es muy útil cuando hacemos una versatilidad en los vástagos cementados o también en los no cementados cuando queda alguna secuela de alguna fractura o cuando alguna osteotomía es muy profunda y el punto de entrada no es perpendicular al eje deficiario, también se llega a utilizar. Otra controversia en la prótesis de revisión es cuándo cambiar y cuándo conservar la patela. Nosotros siempre cambiamos la patela, incluso podemos dejar sin patela, pero siempre y cuando esa patela sea menor de 10 milímetros. Y bueno, otra controversia importante es cuándo artrodesar o cuándo amputar. Como mencionó Smil en 1962, la artrodesis de la rodilla equivale a la última confección del fracaso de la prótesis total. Nuestra idiosincrasia es del latino, me atrevo a decirlo, no solo del mexicano, conservar siempre la extremidad. Es muy difícil que algún paciente diga de entrada que quiere amputarse, aunque sí lo hay, pero muchos pacientes prefieren que les hagamos este método de artrodesis y es un método de salvamento para rescatar la extremidad. Lo realizamos, nosotros lo hacemos con clavo más fijador, lo hacemos con fijador transcriptivo, con fijador poliaxial, hay muchos métodos y los pacientes pues realmente terminan con una satisfacción con su artrodesis. Entonces no hemos visto que hay un paciente que se queje tanto como para no artrodesarse. Y bueno, ¿cuándo amputar? Pues cuando encontramos pacientes con estas condiciones, que este paciente llegó al hospital ya con 2 espaciadores, sumamente infectado, protruidos. El paciente, ella sí dijo, no, a mí ya quítenme este viacrucis y por favor ya realicen lo que tengan que hacer. Se le hizo una doble amputación. Eso es precisamente otra controversia, ¿cuándo hacerlo? Y bueno, he tratado de ser rápido en esta plática, les agradezco mucho su atención.